Y si te dijera que la productividad real de una empresa no depende solamente de métodos, procesos o presión, sino de la ciencia de la felicidad aplicada a la gente que lo construye. Bienvenidos al episodio número 19 del podcast de 10. Hoy hablaremos de algo que puede cambiar profundamente la manera en que vemos el liderazgo y los resultados en las empresas. La ciencia de la felicidad más la productividad, la fórmula que transforma empresas. Mónica Obregón, consultora experta en transformación financiera. Hoy tenemos una invitada muy especial, Hilda Obregón, quien aplica la ciencia de la felicidad para potenciar la productividad y bienestar psicosocial y armonía en equipos de trabajo. Hilda tiene una trayectoria sólida desarrollando programas empresariales que reducen la rotación de personal, aumentan el compromiso y mejoran el clima laboral basados en la psicología positiva y cumpliendo con la norma 035 por si fuera poco. Hola Hilda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Moni, muy bien, muy contenta de estar contigo, con tu audiencia y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto tenerte aquí, poder charlar contigo de este tema tan interesante o esta conexión que hiciste o que has logrado, que bueno, ahorita vamos a platicar más del tema, pero por lo pronto ahorita platícanos un poquito de tu formación. Claro, mira, yo soy licenciada en publicidad con especialización en mercadotecnia y maestría en comunicación. Esa es la parte como académica, pero creo que tengo hasta más horas de estudio en la parte de bienestar integral, en donde, bueno, pues tengo esta parte del recorrido en certificaciones de cosas como mindfulness, meditación, la parte de técnicas de manejo de estrés. Y bueno, es ahí como se va fusionando. También ahí, pues estudié como terapeuta en una parte de técnicas humanistas y es así como empiezo a conjuntar esta parte tan real y a veces tan fría que puede ser una cuestión empresarial, pero con todo un sentido real hacia la persona, ¿no? Hacia la composición del ser. Sí, que ahora ya viene mucho esta parte de trabajar contigo mismo, ¿no? De que todo viene de ti, ¿no? Entonces, si lo dejas de lado, pues como que no vas a llegar muy lejos, ¿no? Suena este tema, la verdad, muy interesante. A mí me encanta esta cuestión holística, pero conectarla con la parte empresarial suena muy interesante, la verdad. Pero a ver, antes de entrar en el tema, platícanos un poquito de tu historia. O sea, ¿cómo fue que conectaste con esta parte holística? O sea, después de haber estudiado publicidad, comunicación, mercadotecnia, o sea, todas estas cuestiones, pues ya, o sea, más de negocio, ¿cómo Claro. conectaste con esta parte más holística, más espiritual? O sea, a ver, platícanos un poquito de esta historia. Sí, mira, ahora ya, hoy en día, pues me queda claro cómo la parte de la publicidad me llamó la atención mucho porque tiene mucho que ver con la psicología del consumidor. Tiene que ver con el analizar cómo percibe las cosas desde los colores. De hecho, una de mis especializaciones que tengo es de la cromoterapia, que es un tema fascinante. Entonces, bueno, estudié obviamente toda esta parte y trabajé muy a gusto, colaborando ahí un buen rato en empresa y en agencia también de publicidad, pero de repente empecé a sentir como lo que se le llama el llamado del ser, ¿no? Desde que era estudiante, desde pues chava, ¿no? O sea, tenía ya toda esta inquietud de los estudios metafísicos, de ir a meditar a la pirámide, de hacer todas estas partes y lo fui como pues haciendo de una forma mucho más seria, ¿no? Mucho más intensa. Ajá, y entonces paralelamente empecé a ver cómo era tanta la necesidad de realmente atender la parte del ser, empezar a fortalecer, o sea, como que hay dos aspectos. Una es, yo tengo un problema y busco solucionarlo. Y hay otro aspecto que ese creo que es como mi fuerte y ya está, sí lo siento como mi misión, es el fortalecimiento del ser, en donde realmente lo que haces es compartir técnicas y herramientas que fortalecen la autogestión.
¿no? Entonces, justo hacerte cargo de ti, tener herramientas y formas en cómo no llegar a detonar las situaciones de forma como más puntual, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí la situación, la vida y demás. Tuve un centro holístico por 7 años, estuvo fascinante, muy multicultural. Creo que también ahí aprendí cómo hacer como muy incluyente en una visión mucho más amplia y universal, ¿no? Y posteriormente entré en la cuestión de las instituciones educativas, en donde empecé ahí a colaborar e intervenir en una cuestión de dar ese enfoque y esas herramientas a estudiantes. Ok. O sea, esto, o sea, lo llevaste a aulas, o sea, está padre, porque realmente a veces este tipo de herramientas no, pues no se le dan bueno, no sé en qué, creo que eran preparatorias, si no mal recuerdo. Sí, Entonces, darle este tipo de herramientas a chavos, pues está padrísimo. sí, está padrísimo y es como justo sembrar esa semilla de la fortaleza interna y del autoconocimiento, pero desde un punto de sí saber cómo biológicamente, energéticamente, cómo funcionas a través de una técnica de respiración, cómo puedes realmente dar un entrenamiento mental, ¿no? Para buscar una situación de mayor tranquilidad, de mayor paz, de mayor conciencia, cómo elevar tu conciencia. Y entonces entré en programas, realmente pues me sentí muy halagada además porque fueron programas pues realizados por mí y instituciones importantes como el TEC de Monterrey y un instituto que se llama Instituto Copán, que también desde el niño chiquitito hasta el preparatoriano hace como su conexión en inicio de día y tiene a la semana pues toda este espacio para poder estar trabajando en sí mismo, ¿no? Pero desde esta forma. Como que hay una parte muy acompañada y esto en la parte de la psicología, que pues afortunadamente esa ya tiene como un espacio más amplio, pero esta parte de la autogestión es la que está tomando justo una mayor importancia y un mayor entendimiento cada vez más. Acá, ¿no? Porque en el oriente, en viejas, salud, en viejas culturas, pues esto es algo ya muy naturalizado. Milenario, ¿verdad? Ya. Aquí estamos como que todavía... Sí, y ¿sabes qué? Rompiendo muchas estructuras porque pues es interesante, pero sí es como común encontrarte con resistencias de... Claro, ideologías, por supuesto. Sí, de hecho, mindfulness y meditación es un tema que cada vez está como más a la orden del día, pero créeme que la práctica todavía hay un montón de desconocimiento y de resistencia, ¿no? Entonces, ahí vamos avanzando. Entonces, bueno, mira, después de estar en la cuestión educativa y demás, pues siempre paralelamente, pues personas que ya, pues tenían, habíamos tenido el gusto de compartir cosas y me empezaron a llamar y decirme, oye, tengo esta semana de salud, puedes venir a dar una plática. Y entonces empecé a tener esas intervenciones de como ponencias. Y de ahí se fue como transformando más en esta parte de, pues vamos a hacer un programa mucho más estructurado y más robusto para que realmente a las personas no se les quede como una buena experiencia de 50 minutos, ¿no? Sino que sea algo que puedan realmente aplicar en su vida cotidiana. Y así, esto fue como evolucionando de tal parte que pues empiezo yo a poder colaborar en la parte de generar como un diagnóstico de clima laboral para ver exactamente cuál sería el programa de talleres que más serviría. Y de repente nos alcanza la vida y llega la NOM 035, que ya platicaremos de eso, y el gobierno pues ya tiene una muy buena visión, ya dice, oye, o sea, ya no puedo con temas de salud mental, salud emocional. Ok. O sea, se está saturando ahí. Llega pandemia y hay una explosión de ansiedad, la parte depresiva, la violencia, muchas formas y grados, ideación suicida, lamentablemente. O sea, los índices se van al cielo. Y entonces empieza esta NOM mucho más puntual
Y ahí es donde, pues a mí me genera un interés y una pasión impresionante el poder colaborar en organizaciones, y que puede ser desde una organización de 20 personas hasta una empresa realmente grande, ¿no? Entonces, es ahí como va más o menos el caminito. Y también, Pero, perdón que te interrumpa. La norma 035 específicamente, ¿qué es lo que solicita? O sea, ¿qué pone ahí? que se atiendan los riesgos psicosociales del ambiente laboral. Entonces, hay diferentes etapas y diferentes aspectos, pero uno de los aspectos más innovadores y nombrados y de más peso es la parte preventiva, como te lo platicaba hace ratito, ¿no? Entonces, sí, o sea, porque obviamente también es desde revisar jornadas de trabajo, actividades, o sea, toda una cuestión que también ya está más cubierta en nuestra normatividad laboral. Aquí está hablando del bienestar integral del trabajador. Y, y a mí me parece muy interesante y muy inteligente, porque es decir, el gobierno dice, oye, ya no puedo con esta atención en salud mental, salud emocional, y pues tú trabajas con gente, ¿no? Entonces también como que toma responsabilidad del bienestar, porque bueno, pues el estrés ha sido ya un factor que entra en los diagnósticos médicos. Sí, y que además desencadena un chorro de enfermedades, ¿no? O sea. Totalmente. Entonces es impresionante, o sea, todo lo que ya también a nivel medicina pues se ha entendido cuando sube la parte de la tensión, el estrés, la saturación, la angustia y demás. Y pues, ¿qué crees? Que como, pues sí, nuestro patrón está muy ligado a nuestras actividades de laborales. Entonces, ahí es por eso que se pone un foco para que las empresas también empiecen a contribuir en esta parte y empiecen a tener ciertos aspectos cubiertos del bienestar del colaborador. O sea, ver al colaborador como una persona que necesita cosas para fortalecer su bienestar mental y emocional. Y entonces, justo por eso es preventivo. Y ahí volvemos a la parte de la autogestión, ¿no? Entonces, por ahí va la historia. Y también te soy súper sincera, es que pues yo estaba muy apasionada y todo en la parte educativa, y soy muy propositiva, y entonces yo, el programa para los colaboradores, el programa para el profesorado, el programa para los padres de familia y demás, sí hubo espacio, pero tiene un límite. La verdad es de que ahorita las escuelas que tienen este tipo de avances es porque han entendido que es una ventaja competitiva en el mercado de forma súper importante. Y o sea, ya son la escuela que dicen, es la escuela que les da mindfulness, que les da espacio de manejo de estrés, que les ayuda a concentrarse, que les ayuda en entrenamiento mental, que se preocupa por, ¿me explico? Entonces, digo, finalmente eso los hace más productivos, ¿no? A las personas. Sí, pues mucho mejor estudiante y mucho mejor ambiente en la institución, pero no está obligado, sino esto es como que la estrategia que se vuelve tanto de la filosofía de la esfera, de las esferas que manejen su esquema educativo y de ventaja competitiva. Y entonces, bueno, pues ahí todavía hay como más barreritas que tocar, ¿no? Sí, claro. En la empresa llega la NOM y todo lo que ya se había venido haciendo en algunas de las empresas, pues toma un sentido mucho mayor y un sentido también ya de obligación, ¿no? O sea, entonces pues ahí es donde pues siento yo que volteo a ver y pues fluye todo de manera como más fácil por esto que te acabo de decir, ¿no? Entonces, también por eso me volqué un poco más por el momento en la parte empresarial. Claro, está interesante porque, bueno, al imponer, ¿verdad? De alguna forma una norma, pues ya tiene la empresa ya tiene una obligatoriedad de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que pone la norma, y pues obviamente, pero está buenísimo porque además, o sea, beneficias a todo. Al final, los trabajadores se benefician porque están bien, ¿no? Están felices, se sienten mucho mejor.
y la empresa, pues, obviamente, pues, se vuelve más productiva, o sea, es un beneficio general, ¿no? Entonces está Sí, muy interesante. no, está padrísimo, sí, pero es una parte también de estar ahí como abriendo brecha y rompiendo como, Concientizando, ¿verdad? sí, rompiendo prejuicios, y hasta del propio colaborador que va a recibir herramientas, hay que quitarle como ciertas resistencias. Es muy, muy interesante. La verdad es que somos complejos, pero somos súper interesantes. Y una vez que entramos en el modo, mi poder interno, mi posibilidad personal, mi capacidad mental, empieza a conectar y ya de ahí ya nadie lo suelta. O sea, es muy bonito. Tal vez a veces cuesta un poquito de trabajo entrar en ese punto de no retorno, pero una vez que entra, ya se avanza y se crece. Entonces, es algo muy padre. Es algo que me encanta colaborar en eso porque pues es algo realmente constructivo, ¿no? Y Claro. necesario totalmente. No, pues qué padre que, bueno, se abrió esa ventana, ¿no? Y que la estés aprovechando, porque de alguna forma, pues eso es lo que tú estás construyendo, ¿no? Y realmente ya aprovechar esa norma para entrar en la parte empresarial, pues está muy interesante. Pero a ver, yo he escuchado que hablas mucho así como de la felicidad Mm, organizacional, de la ciencia de la felicidad. O sea, ¿qué significa realmente aplicar la ciencia de la felicidad en una empresa? claro. Mira, la ciencia de la felicidad es algo muy interesante porque de primera instancia nos hace entender, cuando nosotros normalmente escuchamos tus momentos felices o no ser feliz, o qué es, lo conectamos con esta parte de las endorfinas, ¿no? De las sensaciones placenteras. Y la ciencia de la felicidad te lleva a entender que realmente se refiere a la estructura que tienes, a un ritmo que tú vas generando en tus diferentes espacios y casillas de tu vida, que como añadidura te trae momentos placenteros. Pero no es que busques justo ese placer por sí, sino que ese placer llega de forma natural y inherente, ¿no? Entonces te lleva a una parte de poder recorrer diferentes aspectos de ti y te da como muchos tips, te da como muchas tareas de decir, en mi aspecto personal, de relaciones, en mi aspecto de convivencia conmigo mismo, en mi aspecto espiritual, en mi aspecto de la parte de compromisos, los regalos hacia mí. O sea, créeme que sería un podcast completo del hablar de la ciencia de la felicidad. Claro. Entonces, en todo esto, ¿cómo se integra en un ambiente laboral? Pues ahí empieza a entrar justo contemplar todos esos aspectos organizacionales que normalmente no. Por ejemplo, un líder antes es un líder que se la pasa como se la pasaba, ¿no? Bueno, todavía los hay, pero, o sea, ya estamos en esa evolución. Es como detectando las carencias, detectando los problemas y corrigiéndolos, ¿no? Ahora, el liderazgo positivo de una empresa que literalmente se denomina empresa feliz, es un líder que además de justo estar viendo las áreas de oportunidad, lo que hace es poder inyectar en la persona toda esa posibilidad de crecimiento y que a la hora de poder estar fortaleciendo a la persona y mejorando y usando técnicas vanguardistas de comunicación, que ya no nada más es vertical, sino que le da una resignificación al colaborador y entonces se genera un ambiente mucho más eficiente, mucho más eficaz en muchas cosas y con una situación valor, de valor y cuando pues tú cuidas a tu gente cuida de tu empresa, ¿no? Entonces, es complejo, pero a la vez lo puedes ir estructurando de manera muy bien en etapas, dependiendo de la naturaleza y del tamaño de la empresa. Pero pues bueno, o sea, es difícil pero alcanzable, ¿no? Es algo que se puede ir Totalmente. introduciendo de manera, me imagino, paulatina, como tú dices, como estructurada, programada, pero al final hay buenos resultados, ¿no? Ya
Sí, es como si la ambigüedad de lo que es ser feliz y lo que es la felicidad tomara una estructura real que puedes implementar con etapas y con resultados tangibles. Y como estamos hablando de negocios, también es algo súper importante entender que una empresa feliz, como ya ahora tienen esta denominación, es una empresa con mucho mayor productividad. Y esos son números. O sea, estamos hablando de números en cuestión de ventas, en cuestión de eficiencia, en cuestión de cosas que alimentan y hacen crecer el negocio. Oye, así como los reconocimientos que tienen, que socialmente responsable, que de ese tipo, ¿no? O sea, ya es así como que empresa feliz. Sí. De hecho, mira, aquí volteo aquí porque tengo el libro este es un libro de Andrés Oppenheimer. Fui a un congreso y justamente es un congreso de las nuevas estrategias de los países y las empresas y las personas que buscan la felicidad. Entonces, este tipo de congresos, de hecho, hay institutos de ciencias de la felicidad. Lo que hacen es justamente poder representar el número de ganancias, o sea, en números financieros, las ganancias que se tienen cuando empiezas a adentrarte justo en esta filosofía y el cómo funciona, ¿no? Entonces se vuelve algo que se escucha y es absolutamente humanista, pero que está en beneficio de el negocio, de la empresa, de la ganancia, que todos buscamos. Pero entonces ahí entiendes cómo del resultado, ¿no? Claro, y cómo esto no está peleado, o sea, no son temas diferentes, sino cómo pueden convivir estos temas dentro del crecimiento de un negocio. Ok, muy bien, pues suena interesante esta fusión, ¿no? De esta parte, digamos, holística con la empresarial, ¿no? Y está buenísimo porque realmente, pues somos seres integrales, ¿no? O sea, no somos espíritu por allá, físico por acá, o sea, es como un bienestar. Y en ese sentido, a ver, ¿cómo cambia la mentalidad de los líderes y colaboradores cuando entienden que la productividad no depende de su rendimiento, sino del bienestar integral como tal? Es padrísimo porque empiezan por ellos mismos, ¿no? Claro. Esta resignificación empieza por niveles, ¿no? O sea, entonces sí es estratégico y clave que empiece ese entendimiento, pues desde las partes de los líderes de equipos de trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Y de cuestión directiva, cuestión gerencial, cuestión diferente de las nomenclaturas que pueda tener una organización, ¿no? Y entonces empiezan a contemplar cosas y en estos tipos de programas lo que se ven son como, bueno, y yo muy en lo particular invito mucho a hacer como ciertas pruebas de reacción rápida para que justamente el líder pueda ir palpando cómo puede haber un cambio con cosas realmente significativas y que de hecho muchas de ellas no cuestan más que el cambiar un enfoque de una presentación de un tema, de una directriz hacia las acciones que se van a tomar, resignificar cosas. Y entonces, bueno, pues empieza a haber una transformación. Y obviamente sí es muy importante que justo esta parte de los líderes empiecen con su programa para poder entonces, nadie puede como compartir y dirigir y hacer que se permee, ¿no? Que puedas proyectar y transmitirlo si no lo estás vivenciando en ti. Entonces hay dos formas. Una es, vamos a vivirlo juntos y otra es, empezamos por etapas en las empresas, ¿no? O sea, entonces, de ahí surgen cambios fenomenales y sí se logra mucho esa transformación, esa evolución de enfoque. Sí que haya cambios estructurales diferentes. Sí hay cosas que se tienen que adicionar, definitivamente debe de haber espacios y pausas en una rutina laboral, eso es definitivo porque debe haber un espacio en donde compartes e integras el compartir la herramienta. Pero mucho van a seguir las mismas juntas, van a seguir las mismas reuniones, van a seguir esto, pero desde dónde va
lo que estás diciendo, proyectando y lo que vas a ir accionando es la gran diferencia. Sí, claro, o sea, ya, ahora sí que pues la forma en cómo se hacen las cosas, ¿no? Más que la estructura de las cosas, sino la forma, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en tu experiencia, o sea, sí hay forma de medir, hay indicadores que te pueden mostrar que la empresa está, no sé, emocionalmente saludable, feliz, o sea, sí hay forma de medir esto, o algunos indicadores, por ejemplo, que tú puedas marcar. Sí, de hecho, el diagnóstico del clima laboral es el punto de partida para poder identificar las dolencias, ¿no? Oye, el antes y el después, ¿no? Exacto, justo. O sea, en los programas lo que se hacen es el diagnóstico inicial para hacer la propuesta, porque hay veces que las dolencias, de hecho, pueden ser pocas y realmente lo que vas ubicando más en ese diagnóstico es justo el perfil de personas, entender la naturalidad, bueno, o sea, la parte del perfil natural de la persona, para entonces que las herramientas sean súper bien enfocadas. Pero puedes entrar en otra empresa en donde realmente el diagnóstico de clima laboral se vuelve un foco bastante importante con focos rojos muy interesante, entonces la estrategia es otra. Ajá, te vas a tener que ir como en otras etapas hasta llegar a otra, ¿no? Entonces, una vez que haces ese diagnóstico, Ajá. y que empiezas a implementar cosas y demás, hay otras que pues ya no se llama diagnóstico, sino van siendo justo estas herramientas de medición de evolución del programa, ¿no? Y entonces vas teniendo justo medible los resultados con gráficas, con números, con todo eso que encanta en el mundo empresarial, que son los indicadores, ¿no? Ahora sí que como KPIs, ¿no? O sea, con resultados, digamos, numéricos, ¿no? Numéricos, ajá. En la productividad, pero en la persona, pues obviamente, o en el ambiente, pues obviamente, como dices, en el clima laboral, pues ya se siente otra energía, ¿no? Otra forma de desenvolverse, no sé, de todas las personas, los Sí. colaboradores. Sí, de hecho, vas viendo, haz de cuenta, por ejemplo, tu diagnóstico puede estar basado en cuestionarios, en encuestas, en entrevistas, pero de repente una vez que ya está implementado el programa, haces en un momento ya programado, ya determinado, haces cámara GESEL. Y entonces hay como más participación grupal y hay observadores de directivos, de líderes de equipo y demás. Y después, y también aplicas una herramienta que pueda, pues hay empresas de planillas muy grandes, ¿no? Todo va a depender del tipo de, ¿cómo se llama? De empresa, organización en la que estás contribuyendo, ¿no? En la que estás colaborando y asesorando. Pero todo es medible. O sea, es medible y eso ya en plazos medianos y plazos más largos, o sea, también se busca empatar con un resultado de ventas, ¿no? Por ejemplo, en una empresa retail, o sea, de venta retail, entonces se va viendo cosas muy interesantes y entonces ahí ya se entiende, esto no es un gasto, no es cumplir una normatividad obligada y taparle como el ojo al macho, sino se va viendo que dentro de la estructura y la filosofía de la empresa, hay cosas que generan ganancias, literalmente, y que reducen costos. Porque, bueno, y tú que eres también experta financiera y demás, pero hay costos altísimos por rotación de personal, por la curva que hay de nueva aprendizaje, ritmo y demás, ausentismo, por todas las licencias médicas, y por situaciones a resolver ya en clima laboral fuertes que pueden estar ligados pues a muchas formas de violencia. Porque al final, digo, este mejoramiento, digamos, que haces en las personas, pues yo creo que también redunda en su salud, ¿no? Al final, el estar bien, el sentirse bien, pues va a mejorar tu salud, ¿no? Entonces va a evitar que las personas se enfermen tan seguido o que inclusive a lo mejor puedan hasta llegar a accidentarse por descuidos, distracciones y cosas así, ¿no?
Yo me imagino, ¿verdad? Sí, dijiste algo importantísimo. De hecho, por ejemplo, esta parte del fortalecimiento del mindfulness, que es la atención plena, por ejemplo, en un nivel operativo, literalmente de operadores de industrias, o sea, que manejan maquinaria y demás, es impresionante el cómo con una herramienta de mantenerse justo en el presente, pero en un equilibrio, en una situación, es que ya lo dije, equilibrada interiormente, la eficiencia, la reducción de accidentes es totalmente notable, ¿no? Wow. Independiente que además eso se puede adicionar a la parte del beneficio del fortalecimiento mental de la persona, haciendo una actividad en mindfulness, o sea, en una atención plena real. Entonces, en verdad es un junto con bondades y beneficios excelentes y ganancias. No, pues está, o sea, ahora sí que es algo muy completo, ¿no? Se escucha muy bien. ¿Y qué tanto, por ejemplo, tú detectas ineficiencias en los procesos? O sea, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo ya introduje la felicidad y se mejoró y todo, pero si hay gente que no está haciendo bien su trabajo por falta de capacitación, por desconocimiento, por cualquier situación, lo que se te ocurra. ¿Qué tanto tú llegas a detectar este tipo de deficiencias en las personas por falta de capacitación, pero más técnica, ¿no? O eso queda un poquito fuera. No, de hecho, en los diagnósticos de clima laboral, en un rubro muy interesante es justo el no sentirte documentado, apoyado, ni supervisado, ni justo con ese soporte para la actividad que estás realizando. O sea, hay un rubro que es eso. Ya mi expertise no es ponerme en esta parte de ya la cuestión de lo que ves que son los Más técnica, más técnica. ¿no? O sea, esa parte pues ya entraría en su especialización de lo que se haya detectado, pero el detectarlo y mencionarlo como algo que perturba, que estresa y que baja completamente la productividad de una persona, sí. Sí, O sí, sea, sí. ahí se marca el área de oportunidad, digámoslo así, ¿no? Y en Entonces ya. comunicación, Moni, o sea, es impresionante, porque antes la comunicación era completamente vertical, ¿no? Claro, Entonces, esta estructura de empresa de los 80s, en donde pasa el director, el gerente y casi, y casi, todo el mundo. sí, así, El inalcanzable, digamos, ¿no? sí, 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 como el emperador, ¿no? Ha cambiado y faltaba como un poquito más de estudio y especialización en comunicación realmente que viene de diferentes vías. Y entonces ya hay empresas, definitivamente ya hay empresas que han entendido que no hay mayor riqueza de la comunicación que la que viene, por ejemplo, de los que están justo en las líneas del consumo, ¿no? O sea, lo que te puede compartir un repartidor, un promotor, un vendedor, un agente de ventas, un representante, ¿me explicó? O sea, no es como yo siempre de arriba hacia abajo y digo, no. Cuando ya empieza a ver toda esta parte de cómo justo puedo nutrirme de, o sea, la riqueza que yo tengo de comunicación, de información y demás en mi propia organización, pero ocuparla de abajo hacia arriba, de forma horizontal, de formas diagonales, hay cosas que son transversales completamente. O sea, es fascinante la cuestión vanguardista de la comunicación y eso hace grandes, grandes, grandes diferencias. Sí, por supuesto. Agiliza procesos, se logran muchas, muchas cosas. Ya ahorita ya los esquemas tradicionales deben de ser como muy cuestionados. Ok, pues sí, claro, definitivamente tenemos que evolucionar y en el sentido de, pues, de mejorar la salud, de evitar este tipo de enfermedades psicológicas, o sea, esas sociopatías que Sí, sí, existen sí. ahora, ¿no? Uh-huh. Que afectan mucho, obviamente, a la productividad, ¿no? Entonces,
al atacarlas de esta forma, con una norma, respaldados con una norma, pues está bien, porque si no la empresa a lo mejor no lo hacen o no lo ve real, ¿no? Pero ya cuando el gobierno dice, oye, tenemos esta situación, está este problema, y por eso estamos poniendo esta norma para que la gente ya entre en otro estado emocional en donde se Eso le es pueda lo ayudar de otra sí. forma, pues eso puede resultar en una mejora a nivel país, o sea, no nada más, Que es ¿verdad? O totalmente. sea, digo, y nos hace falta porque vemos tantas cosas ya, tantas cuestiones que dices, ¿cómo es posible que una persona se comporte así, que explote de esa manera? Y entonces ya al tener esta línea en una empresa en donde trabaja, pues ya estamos abordando a mucha gente, ¿no? Entonces está Sí, genial. Pero sí, bueno, Hilda, muy, aparte de contribuir en cosas así es sumamente satisfactorio. sí, para ti como, Es un como semillero de conciencia. como consultora, bueno, no sé cómo, cómo, Sí, cómo sí, sí, decir, como asesor de asesoría. asesora, consultora, pues realmente es una gran satisfacción poder ayudar a mí, o sea, llegar de esta forma, pues hasta miles de personas, ¿no? Sí. Padrísimo que puedas contribuir de esta manera, Hilda. Pero bueno, mira, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer Ujú. una pequeña pausa porque tenemos esta dinámica para que las personas participen comentando durante el podcast, durante todo el podcast vamos a dar 3 palabras clave y pues las personas las tienen que comentar las 3 para que al final participen eh, en algo que, bueno, por aquí Hilda nos tiene preparado, no sé qué es, no, ya no lo alcanzamos a comentar, pero bueno, el chiste es que las personas comenten estas tres palabras y puedan participar en Hilda. Bueno, ¿Qué pues tienen por en ahí? bueno, no sé cómo sea la dinámica que puedes hacer para que sea como un sorteo, una rifa. Lo que yo quiero ofrecer son 2 asesorías, o sea, Ok. para diferentes empresas. Y créanme, no se necesita tener una empresa enorme para que esto sea importante. De hecho, la NOM 035, desde 15 colaboradores en adelante, ya tiene cosas muy importantes que tomar en cuenta. Pero aún así, si no estás ni siquiera tal vez en esta formalidad, tienes un grupo de trabajo, eres líder de un equipo, esta asesoría puede ser buenísima para ver justamente tu clima que está ahí dentro de tu organización y y podemos platicar de justo dolencias y facilidad de herramientas que se pueden implementar. Es como una asesoría de introducción hacia esa mejora dentro de su organización y pues me gustaría que fuera para dos personas, 2 personas, perfecto, buenísimo, gracias Silda. Ahora sí que para unos 2 personas que tengan un negocio, un equipo de trabajo o una empresa de 15 empleados o de lo que sea, pero es una asesoría directamente por parte de Hilda en esta parte del clima laboral o de qué áreas de oportunidad pueden tener para poder tener un mejoramiento y también por una parte mejorar, que bueno, tiene grandes beneficios, pero por otra parte cumplir con la norma, ¿no? Que desde los 15 empleados tengo entendido, o 14, desde de los los 15 15 ya, desde en 0 a adelante ya tienen esa obligatoriedad de alguna forma, ¿no? de 0 Y a eso también es 14. importante porque creo que mucha gente no lo sabe, que ya hay una obligatoriedad por parte del gobierno con esta norma de cumplir ciertas cuestiones de capacitación y de esas cuestiones ya de, pues más Herramientas preventivas. herramientas preventivas. Bueno, Sí. tú te sabes lo técnico. Entonces, bueno, ¿cuál sería la palabra? A ver, colabóranos con la palabra clave, Hilda, en esta primera palabra. Bueno, la primera palabra va a ser diagnóstico. Diagnóstico, excelente, muy bien, gracias Hilda. Pues vamos a continuar con el podcast. eh, Vamos a seguir hablando de estos temas. La verdad es que está muy interesante que podamos conjugar de esta manera, porque digo, para mí es como un sueño hecho realidad, porque yo Ujú. veo muchos empresarios que todavía tienen una mentalidad
muy, pues, como tú dices, de los 80, ¿no? En donde pues ya ahorita digo, ya está, ya los chavos que vienen a trabajar ya traen otra mentalidad. Y si esto ya lo están enseñando en las escuelas, entonces como empresarios, como líderes, nos estamos quedando atrás si no involucramos este tipo de herramientas en nuestros negocios. Entonces creo que estás hablando de un punto fino, pero que puede redundar en una cosa muy grande. Y bueno, en tus programas que mencionas el concepto de equipos en armonía y comprometidos, ¿cómo se construye esa armonía dentro de una organización real con, pues, con estos retos, egos, presiones que hay de trabajo, estas actitudes de la gente o resistencia inclusive, ¿no? Que comentas. Sí, mira, ahí dijiste como una palabra clave, la parte, pues, del ego del jefe, ¿no? Del líder. Es un tema muy bonito porque cuando ese ego se transforma, se resignifica, sigue teniendo la misma fuerza la persona, la personalidad obviamente prevalece, pero el enfoque se va dando hacia una construcción. Entonces, eso es lo que realmente cambia, ¿no? Y cuando un líder logra hacer ese cambio, realmente pues va permeando y se percibe. De hecho, hay varias de las pláticas que se mencionan. Hay una frase que a mí me encanta, y no nada más para este tema, sino es para la vida en general, es que a la energía nadie le miente. Yo puedo decirte cosas hermosas, románticas y decirte me importas y demás, pero si realmente no hay como esa interiorización de las cosas, no sé, no hace ese efecto, porque estamos hablando de la frecuencia que transmites, ¿no? Entonces, los líderes que empiezan a hacer justo ese reenfoque, esa resignificación lo viven y lo empiezan a, de hecho, como que tienen esa emoción de poderlo transmitir y poderlo irlo hacer trascendente, ¿no? O sea, entonces eso es algo buenísimo y de ahí empieza como a limarse esas cosas que generan distancia, que generan el no pertenecer, el sentirme no valorado, y hay dinámicas sí muy puntuales de líder con su equipo, de que empieza a hacer que la persona tome otro sentido de su valor dentro del equipo. Pero de eso se tienen que encargar el líder. ¿Me explico? Entonces empieza a haber una situación de arraigo, una situación de compromiso. Como tú te estás interesando por mí, ahí suceden cosas muy, muy bonitas que está en nuestra parte humana. Tú te interesas por mí y entonces de manera recíproca y natural, también yo como que tomo una mayor importancia hacia ti. Y en la cuestión laboral existe, ¿no? Como que hay una reciprocidad, ¿no? Sí. Y también, bueno, pues dependiendo del diagnóstico que haya del clima laboral, también hay enfoques de mucha sensibilización. Cuando de repente, porque hay lugares donde hay moving, ¿no? O sea, ya ves que es el término para esta violencia que sí existe, ¿no? Entonces, empieza a haber un montón de cosas y se logra realizar esto. Y en equipos que están de manera sana, pero que puede haber mejoras, empieza a haber como la integración, empieza a haber la comunicación que platiqué hace ratito, y entonces empieza a haber una parte de colaboración para los objetivos, para ciertas metas, y entonces ya no es la meta que me pusieron, sino es la meta que estamos poniendo juntos y que están tomando en cuenta mi expertise que yo tengo en esta fracción de mi actividad dentro de la cadena de resultado, y eso va resignificando un montón de cosas. Además de que las herramientas compartidas hacen una sensación diferente. Estos espacios donde vamos a compartir ciertas herramientas, pues las compartes con tu equipo de trabajo. Y eso hace una conexión diferente en las personas. Entonces, bueno, son varios factores, pero se logra esta parte de generar esta armonía. Porque ya actúan más con propósito, ¿no? Ya hacia una misión, ya no nomás el simple objetivo de
aumenta las ventas 20% o vende tantos millones o lo que sea, sino ya es como vamos hacia el mismo rumbo en una misión juntos, ¿no? Sí, Vamos de la mano, ya no es como que jalo y luego se van para allá, o sea, ya todos están como en el mismo camino, está padrísimo. sí, sí, es y cada empresa es un mundo, ¿eh? Sí, claro, definitivo. O sea, imagínate la gran diferencia que puede haber en un hospital. De hecho, es donde he tenido, curiosamente, en dos cadenas de hospitales. O sea, son personas de servicio, son personas con una responsabilidad y una atención en máxima expresión, son personas que requieren de esta parte física porque es cansadísimo. O sea, hablándote de enfermeros, obviamente doctores, o sea, laboratoristas, camilleros, o sea, es impresionante eso. Ahora imagínate la diferencia que puede haber de eso con una empresa retail de la rama Totalmente. de cremería, ¿no? Porque además en un hospital es como la vocación, ¿no? O sea, la gente tiene vocación y acá a veces la gente trabaja por necesidad, ¿no? O sea, en las empresas, pues te vas a encontrar gente que está ahí no por gusto, sino porque tiene la necesidad de trabajar y trabaja en lo que sea, ¿no? Y si te dan trabajo en X, Y, Z, pues el primero que te diga que sí, porque tengo una familia que mantener, ¿no? Entonces, mucha gente trabaja pues, pues obligado de alguna forma por las circunstancias. Sí, sí, pero desde lo bonito del asunto es que también puedes resignificar tu labor. Si quieres, ahorita platicamos un ejemplo. Y imagínate la diferencia ahora de un banquero, ¿no? O sea, de gente de tecnología que está en los sistemas de un banco y de una casa de bolsa, ¿no? O sea, y que los errores son millones. O sea, Sí, claro. entonces cada empresa, cada organización, de hecho, de manera muy rápida, yo colaboré en un spa, me llamaron porque era un spa en una zona bastante de muy buen nivel de aquí de la zona metropolitana de la Ciudad de México y había una rotación muy grande de las masajistas, literalmente de las masajistas. Entonces fue ahí platicar desde justo con la dueña de ese spa, un spa de muy buen renombre, o sea, y que tenían sus franquicias y todo. Pero es entender que la gente que tiene contacto con gente literalmente toca el cuerpo de las personas. De hecho, los salones de belleza entran en esto porque tocan el cabello. Y entonces, ¿cómo es que la energía de esa persona, la clave es cómo mantener la energía de la persona que está manipulando el cuerpo, la corporalidad del cabello y esto de otra persona y que se va a dar como un momento de por favor, o sea, me desahogo aquí de todo, ¿no? Cuando te están cortando el cabello, ay, no sé qué me pasó, qué me dijo, que ¿no? Y cuando estás en el spa, es así, es pierna suelta y que se libere todo lo que me tiene harta y cansado y demás. Entonces fue muy interesante porque es cultura también energética, que es una de mis especialidades. Entender qué es lo que pasa con estas personas y por qué empiezan con una situación de incomodidad y muchas de ellas de caer continuamente en el resfriado, en la gastritis, en el eso y en aquello. Entonces, en esa colaboración estuvo súper bonito porque más que nada fue cultura energética en una cuestión empresarial y dio un resultado de mayor productividad, de menores gastos de rotación de personal, y eso se representó en dinero, en ganancia. Sí, porque al final me imagino que al tener contacto las personas con otras personas y más si tú dices, oye, es que estoy súper estresada, voy a ir a hacerme un masaje, pues traes una energía cargada, pesada, que la persona puede llegar a absorber si no está bien equilibrada, bien protegida o lo que tú quieras, la técnica que utilices, no sé, pero sí, o sea, te puedes atraer energías que no son tuyas y que al final reflejan
o se pueden ver reflejadas en los resultados, ¿verdad? Correcto. Es interesante. Sí, entonces ahí, por ejemplo, el fortalecimiento del personal se dedicó en ciertas cosas de manejo energético durante la sesión y el saber tener el espacio de depuración personal a través de respiración, a través de ciertas herramientas. Entonces, esta parte que de repente la pudiera sesgar o prejuiciar como, uy, la holística, esto, es negocio. O sea, hay que entender que somos personas, somos energía, somos mente, somos espíritu, somos cuerpo y emociones. Y en base a eso, o sea, en verdad, esto es para todo tipo de rubro empresarial y de negocio. Pero fíjate que sí, yo conocí un lugar que es un centro de terapias, que tiene muchos servicios, ¿no? Muy grande y todo muy padre. Pero justo estábamos platicando, o sea, una persona que también, o sea, que maneja estas cuestiones energéticas y todo eso, dice, oye, lo que pasa es que aquí está muy cargado, o sea, de energía que, pues, que toda la gente viene a dejar aquí, porque inclusive hay temazcal, ¿no? Entonces, imagínate en el temazcal todo lo que no se libera allí, ¿no? Entonces, si las personas o los que tratan a estas personas no limpian esos espacios, no purifican Ellos. y no se limpian ellos tampoco, pues también vienen arrastrando. O ponle que se limpian ellos, pero no limpian el espacio también. O sea, también el espacio se va contaminando o se va cargando de esa energía que va dejando Juan Pérez y Juan López, o sea, sí, de la A a la Z, ¿no? Entonces, sí está, o sea, sí está muy interesante eso que comentas, no, yo nunca lo había visualizado de esa forma. Claro, regresamos a la frase de a la energía nadie le miente. Claro. Son lugares que incomodan, son lugares que no están ligeros, son lugares así. Entonces, todo importa y todo es poner atención y hacer un diagnóstico correcto y dar las herramientas efectivas y prácticas para la organización y el negocio. Claro. Y bueno, a veces las empresas creen que hablar de felicidad y de este tipo de cosas es como perder el enfoque de los resultados. Es como que dicen, ay no, ¿cómo me van a meter aquí cuestiones holísticas y energía y cosas así? Porque ellos, de alguna forma, bueno, mucha gente todavía no tiene esta conciencia, ¿no? O este aprendizaje o conocimiento. ¿Qué le dirías a estos líderes que todavía lo ven como soft, ¿no? Esta mentalidad. Que todo es como, ahorita afortunadamente es documentarse. Hay ya mucha información internacional. Como siempre, bueno, pues sí somos de repente como el continente joven, pero ya hay mucho movimiento tanto en la parte de Asia, Europa, y que ahorita está entrando fuertemente en nuestra parte de América, que está documentada, ¿no? De cómo son los resultados de empresas realmente importantes y realmente, pues con un renombre importante en el mercado, que sí han contribuido. De hecho, parte de ellas, algunas están en los congresos en los que yo he asistido, ¿no? Sí. Y platican historias de lo que pasó y lo que resultó de vender 2 pesos a vender 5 pesos en tanto tiempo con tal estrategia. Entonces, que todo esto lo vean como una estrategia, que todo lo vean como herramientas. Y también está el rubro tal cual de retorno de inversión por bienestar. Definitivamente hay retorno de inversión en el rubro de bienestar. Entonces, no es una cuestión intangible, no es una cuestión simplemente humanista, sino es una cuestión de negocio. Entonces, si tú eres un líder, si tú eres un empresario, si tú eres justo quien maneja en recursos humanos, en los departamentos de higiene y seguridad, porque hay muchos corporativos grandes que esto está a cargo de higiene y seguridad, curiosamente. Entonces puedes ya empezar a decir, tengo que estar al día y buscar toda esta parte. Y no te preocupes, porque todo va a ser justo en la medida y en los términos que tu filosofía empresarial esté de acuerdo.
yo creo que parte de mi, pues de mi expertise y tal vez de mis habilidades como que la siento como de mayor fuerza, es que el hecho de poder transmitir las cosas de manera sumamente incluyente y de manera en donde se pueden ocupar los términos y demás que van con la filosofía perfecta de la empresa. Eso me lo dio mucho y me ayudó mucho el estar en instituciones educativas. Imagínate todo lo que tienes que cuidar en una institución en donde el padre de familia se puede quejar y poner en una situación muy Parar de puntas, por supuesto, porque le estás hablando cosas de energía a tu hijo y a lo mejor no estás. Justo. Oye, Entonces, perdón. Hay un pequeño paréntesis, perdóname, que me vino a la cabeza. ¿Qué pasa con, a lo mejor, bueno, ya ahorita con la multidiversidad que tenemos en México, pues hay muchos estudiantes que vienen de otras culturas y por lo mismo religiones. Entonces, ¿no te llegaste a topar con algún alumno que era de alguna religión que dijeras, esto no se permite en mi religión? O sea... Sí, hay cosas interesantísimas. Y desde adultos, porque yo comencé, ¿te acuerdas que mencioné de mi experiencia teniendo un centro holístico? Aún personas que, sabiendo que es un centro holístico, que te da yoga, que esto, que el otro, además, ¿no? Sí lo hay y tenemos la gran ventaja en este momento, que eso no fue, si yo te platicara todas las que he pasado, pero hoy en el 2025 está la total ventaja de la ciencia y la tecnología a nuestro favor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ciencia ya hay completa y absolutamente información, estudios, material de apoyo y demás que tú ocupas para entonces, o sea, una cuestión que se escuchaba como muy mística, como es la meditación esotérica y demás, la trasladas a términos de atención plena, mindfulness, técnicas de respiración, estados de conciencia, presencia y demás, y cómo tu química orgánica funciona, cómo son tus movimientos fisiológicos y demás. Entonces, y la tecnología, bueno, pues hay hasta cámara Kirkland para poder medir en nuestro campo energético, el cómo no acaba todo aquí, sino que tenemos todo un espacio y demás. Entonces, toda la parte educativa, todos los programas y demás están sustentados con ciencia, tecnología y respetando completamente para que sean incluyentes. Y entonces no importa el credo que tengas, la ideología que tengas, porque hablar de tu cuerpo, de tu mente, de tus cuestiones fisiológicas, de cómo funciona tu cerebro, que es interesantísimo todo lo que se comparte en estos aspectos, no estorba, ¿ves? O sea, por lo contrario, es conocimiento, es cultura, es autoconocimiento, pero desde esta parte. Entonces, ni siquiera te metes en términos de psicología ni demás, sino todo es como muy de entendimiento. Entiende por qué una respiración tal puede ayudarte a dormir más rápido y todo tiene su explicación con estas bases. Entonces, científica de alguna forma. Y bueno, claro, perdón. Y el estrés está más que estudiado, más que padecido, y entonces hay muchísima información, videos, esto y lo otro. Y el estrés realmente, su origen es el pensamiento creativo negativo. Entonces, una meditación creativa, que es así la técnica, tiene el mismo origen, nada más que está en la otra polaridad. Entonces, cuando tú entiendes la creación del estrés, entiendes por qué una meditación creativa funciona de manera súper bondadosa y positiva para ti. Entonces, todo está súper bien en términos para todo el mundo. Oye, eso ya me sonó como la corriente estoica, ¿no? O sea, algo de estoicismo. Estoy como escuchando eso que dices de la visualización creativa negativa. Eso lo usaban el estoicismo. ¿Hay algo de esta
filosofía que se manejaba, bueno, con los griegos, ¿no? Desde Totalmente. ahora sí que, sí, ¿no? Hay algo de esto, porque ellos manejan eso precisamente, esta parte de Y la felicidad, ¿no? de hecho, ya de mis conversaciones más interesantes en la cuestión educativa es con filósofos, o sea, de cómo convergen. Y es que esto, Moni, pues tú lo sabes, viene de tiempo muy, muy, pero Sí, muy atrás. es milenario que de alguna forma mucho tiempo se ocultó, mucho tiempo no se mostró, no se enseñó, pero también algo que yo vi hace poco, no, yo no recuerdo en qué charla por ahí, en alguna de las pláticas que tuve, alguien comentó, porque yo decía, ay, pues es que todo lo tenían oculto y no lo compartían, ¿no? Y dice, bueno, sí y no porque tampoco las personas estaban preparadas para recibir esta información. Entonces también se requiere como que ese nivel de conciencia para poder recibir esta información que aunque sea milenaria, sobre todo acá en Occidente, por la separación de pues, la comunicación y toda la falta de tecnología, ahora pues ya es todo muy diferente, pero antes no. Entonces, como que acá tardó más en desarrollarse esta parte, pero no se tenía ese como nivel de conciencia como para introducir este conocimiento. Entonces, pues eso es algo que también pues hizo que nosotros apenas estamos como tratando de generalizar todo esto, ¿no? Sí, sí somos el continente joven y sí hay muchas cosas. Hay cosas que naturalmente han dado gran así posibilidad aquí, pero sí, sí estamos aprendiendo de las grandes enseñanzas, de tiempo mucho más este, De Nantes, ay sí. no de nuestros antecesores, o sea, de forma muy importante. Por ejemplo, Pitágoras, eso que dices, para poder entrar a estudiar con Pitágoras tenías que ser meditante, tenías que ser vegetariano, tenía que haber la práctica del ayuno. O sea, son cosas, y para nosotros Pitágoras simplemente es un matemático, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, hay cosas increíbles que tú dices, sí, no siempre se está listo para poder adentrarse al conocimiento. Claro. Pero cualquiera, créanme, no importa cuál sea su filosofía. De hecho, me ha tocado estar en empresas, de hecho, católicas. Y Wow. Sí, porque el catolicismo también tiene sus bemoles con estos temas, pero yo siento que ahorita con lo que tú estás comentando, siento que lo estás enfocando de una forma más pragmática, ¿no? En donde realmente ya tú lo integras a lo empresarial, pero de una forma más normalizada, sin tapujos, sin este tema esotérico, o sea, sino más asentado en la realidad, ¿no? Más práctico. sí, es como estos entendimientos del funcionamiento cerebral, ¿no? Las herramientas que se van integrando es como, o sea, simplemente el saber que el cerebro, pues, es muy interesante, es fascinante, pero también es chistoso. O sea, hace cosas raras, ¿no? Sí, Y claro. una de ellas es que cuando tú imaginas que ¡ay! Ya entraron a mi casa, ya este ladrón, y en 3 segundos hacemos justo esa creatividad negativa, el cerebro manda al cuerpo a prepararse para poderse defender el ataque y todo esto. Y entonces de repente ya tú cambias de tema porque dices, ay, era mi gato. Y me pongo a ver TikTok y todo lo que tu cuerpo hizo de preparación, todo lo que, y son, pero no son 10 funciones, son más de 100 funciones que tu cerebro mandó a tu cuerpo. El cuerpo se queda así y ya no sabe qué hacer con eso. Y entonces eso es lo Se que confunde. algunas cosas puede drenar por sí mismo e irse retomando, pero muchas de ellas no. Y cuando este pensamiento creativo negativo es constante en diferente forma, que son las personas angustiantes y el otro, pues el cuerpo queda con una saturación de energía preparada para cosas que ya no tuvo utilidad, y es en donde empiezan las inflamaciones, empiezan esto y lo otro. Entonces, de este tipo de entendimientos son las cosas que hacen que la persona le quite como y decir, ah, ok, lo que hago con mi mente es esto,
lo entiendo, veo cómo es entonces que algo puede ser psicosomático, ¿no? O sea, cómo puede venir de la mente al cuerpo algo, y entonces empiezo a ver cómo también yo trabajando en mi mente puedo contribuir a que mi cuerpo esté mejor. Porque así como el cerebro pues, se atolondra y piensa que es de veras, pues el cerebro también en esta creatividad positiva lo toma como una verdad y genera realmente transformaciones de bienestar en la parte del organismo, ¿no? Entonces, esto, no importa si eres budista, si eres católico, si eres cristiano, si, ¿me explico? O sea, son herramientas totalmente naturales y fluidas para la gente. Claro, claro. Sí, está muy interesante. Sí, Y muy bueno, bien. ¿qué te parece si hacemos otra pausa y decimos la segunda palabra clave? Vamos por la segunda. A ver, ¿qué sugieres, Hilda? ¿Cuál sería la segunda palabra clave? La segunda palabra clave va a ser propósito. Propósito. Ok, excelente. Uh-huh. Vamos a ponerla aquí para que la vean todos y no se les olvide poner las 3 palabras clave al final del podcast. Bueno, hay gente que las va apuntando conforme va pasando. Yo creo que dije, para que no se me vaya a olvidar, y las van apuntando. Está bien, también pueden ir a apuntar una y luego otra. De todas maneras, vamos viendo. Es más difícil a veces compilar eso, ¿no? Porque está en 3 partes y luego se meten entre comentarios, entonces puede llegar a perder. Pero bueno, si no tienes de otra está bien, pero sí pueda procurar al final escribir las 3 juntas para que sea más fácil visualizarla y que nosotros podamos agregarte a la dinámica que hacemos para poder asignar este regalo que nos dio Hilda, ¿va? Sí, con mucho gusto. Uh-huh. Vamos a continuar. ¿Podrías compartirnos algún ejemplo o caso de alguna empresa que haya transformado su cultura gracias a aplicar esta metodología basada en la ciencia de la felicidad? Sí, les voy a compartir una que a mí me encantó y que fue cuando hice como el clic de manera muy importante. De hecho está en uno de los, sí, creo que está en el libro de Oppenheimer. Pero fíjense que comenzó en la parte, en Inglaterra, en una cadena de hoteles lujosos y muy importantes, hicieron justo esta parte de seccionar al personal para justo medir la efectividad, ¿no? Entonces, una parte siguió con su rutina normal y se enfocaron mucho en la parte del personal de limpieza de habitaciones, los que son los camareros, ¿no? O sea, y a otro grupo lo tomaron y lo empezaron a cultivar en este sentido de hablarles de justo todos estos temas que hemos mencionado. Entonces les empezaron a dar una resignificación en cuanto al conocimiento de qué pasaba con ellos, con ellas, cuando barrían, ¿no? O sea, y les hablaron de su cuerpo, qué pasaba y qué beneficios son los que podían hacer si ellos lo hacían acompañados de una respiración que les fueron enseñando. Les explicaron cómo podrían con ciertas actividades rutinarias de su labor el poder conectar y empezar a hacer la atención plena, o sea, involucrar, así como hay el mindful eating, que es simplemente, bueno, no es simplemente porque es muy importante y a veces no tan fácil de cumplir, pero el tener la conciencia plena de cuando tú comes. Entonces, o sea, eso lo trasladaron a ellos a tener la conciencia plena de ciertas cosas que se volvían como muy repetitivas y rutinarias. Gente que contaba cosas, gente que hacía ciertos movimientos y demás. Y al mismo tiempo hicieron una medición de cuánto pesaban, cuánto tenían en sus mediciones de presión arterial, qué dolencias había y demás. Y paralelamente, pues compartieron estas herramientas, o sea, empezaron a tener este espacio de decir, así se respira, esto es mindfulness, cómo lo puedes aplicar en acción, que es la maravilla del mindfulness, que puede ser en un estado de quietud y en un estado de actividad. Y y les hicieron una resignificación de lo que significaba y lo que valía su trabajo. No eres la persona que limpia lo que otros ensucian, eres una persona embajadora de la felicidad y bienestar
de los que vienen aquí. Entonces empezaron a manejar con ellos una filosofía en donde se dieran cuenta que las personas hacían esfuerzo para llegar ahí y tener una experiencia, y que ellos eran factores así impresionantes en poder darles como esos cuidados y detalles, porque eran los que estaban cercanos al huésped. Entonces, hubieron en Emil, no me quiero extender mucho, pero muchos factores, desde el dulcecito, desde el detalle de ciertas necesidades puntuales, toallas, X, pero les pusieron el título de embajadores de la felicidad del huésped. Órale. Okay. Qué padre. Es que le cambian el chip, ¿no? A las personas con eso. Resignificar, ¿no? Okay. Entonces, se dio el periodo de acción del programa y la productividad, la eficiencia de eso incrementó. La presión arterial, o sea, los índices de presión arterial alta bajaron de peso. Marcaron mayor tiempo de posibilidad, como fueron mucho más eficientes, tuvieron mayor tiempo de pausas en sus rutinas, en sus demás. Y justo toda la parte de las encuestas de experiencia del huésped incrementó la satisfacción. Ok. Y eso representaba pues mayor recurrencia al hotel, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, este es un ejemplo de cómo, siendo una cadena de hoteles, un hotel que fue como el target ahí como para poder hacer el focus group de esto, y los demás que siguieron con la línea normal, que es un hotel de muy buena calidad siempre, pero cómo hubo esa transformación, cómo hubo todo eso y cómo hubo el beneficio. O sea, esto que hago, no estoy limpiando lo que tú ensucias. Soy partícipe de crear experiencias gratas y de satisfacción y felicidad para alguien, generar una sonrisa. Claro. O sea, es como decir, no soy la afanadora, o sea, soy la persona que le da confort a los huéspedes. O sea, suena totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues esa cadena de hoteles es una de las cadenas principales y promotoras de las empresas felices. Qué padre. Números duros, ¿no? Números. Sí, con resultados tangibles, ¿verdad? Qué diferente. Y con un pequeño detalle, o sea, realmente es como tú dices, ni siquiera es una herramienta, o sea, es solamente una idea que cambias, nada más. No tienes ni que invertir dinero para hacer ese cambio. La inversión ahí fue la parte de enseñarles a respirar y enseñarles a enfocar el mindfulness en sus labores. Esa fue su inversión y el retorno de inversión fue altísimo. Claro. Con la inversión que hicieron. Entonces, cuando yo entendí o sea, realmente la inversión se vuelve mínima a los beneficios reales, tangibles, en números, o como tú dices, en datos duros que tuvieron las empresas, ¿no? Correcto. Wow. Buenísimo. Es un ejemplito así rapidísimo de eso. Te vamos a traer acá a León para que vengas a resignificar a todas las empresas. Está buenísimo. Yo encantada la disponibilidad. Porque sí, es parte del servicio, ¿no? O sea, ir a otros lados, ¿no? O sea, no nada más trabajas allá en México, ¿verdad? Sí, yo tengo movilidad y estoy al 100% en esta parte. Está buenísimo, esto hay que difundirlo, porque la verdad sí es algo que no se ve, no está tan común, y que aun cuando está la norma, mucha gente todavía como que no está consciente de ese cumplimiento, pero mucho menos de esta manera en como tú lo estás trabajando, ¿no? Tan tangible, o sea, algo que puede ser muy subjetivo, lo estás volviendo completamente tangible, ¿no? Entonces está bueno. Medible, sí, exactamente. Y bueno, ¿cómo se integran? O sea, bueno, ya has hablado mucho de esto, pero pues así está la pregunta. ¿Cómo se integran estas herramientas wellness y psicosociales para cumplir con esta norma 035, pero que no sea algo
pues nada más por obligación, sino que sea realmente algo más comprometido, ¿no? Que sí sea algo que entre en el ADN de la empresa, ¿no? Bueno, ahí sí, definitivamente es trabajando con la parte estructural de la empresa, que ahí sí tienes que, o sea, para que se vuelva parte del ADN de la empresa, sí debe de haber esta apertura con, pues, con las personas claves directivas y con sus líderes más importantes, para poder empezar a hacer un programa que muestre justo eso en un periodo de mediano plazo y largo plazo, y entonces se puede ir integrando. Hay quien ya lo sabe, ya tiene esa filosofía personal, ya hace ese cuidado de su persona, son personas que meditan, que van a yoga, que hacen como cosas muy bondadosas, que están muy conectados al agradecimiento, que hacen cosas así y que solamente necesitan como la estructura de cómo lo integro, qué puedo hacer aquí. Y entonces ahí es mucho más sencillo porque es hacer como los programas y ayudar como a la parte escalonada de horarios, de espacios, de cómo podemos ir integrando esos momentos de pausa en la rutina laboral de los colaboradores. Ahí están cubriendo con la norma que hemos estado platicando, la NOM 035, cómo hacerlo, capacitación para las personas que van a estar en esto, o sea, todas esas cosas ya es implementación, porque ya la filosofía ya está y nada más es como, sí lo quiero hacer, sé que es importante, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Claro. Y la otra parte sí es la parte más de cultura, y sí se empieza por personas claves y de ahí se va permeando y se puede ir haciendo con un programa por etapas y se vaya abarcando cada vez más, y los resultados mismos personales y de equipo de trabajo de primera línea, eso es lo que va dando justo la credibilidad del asunto, y entonces se van como adoptando de manera más fluida y natural, ¿no? Claro, súper bien, buenísimo. Sí, pues sí, empezar con las personas que ya están un poco más conectadas con este tema, y al final esas mismas personas también lo van a esparcir, porque a lo mejor conocen a alguien que no está tan conectado o tiene cierto conocimiento y le platica, oye, pero es que me fue súper bien, y entonces empieza a contagiar, ¿no? Entonces sí, está bien. O sea, ¿saben qué puede pasar, Mónica? O sea, que el contacto sea con alguien de capital humano, recursos humanos, o talento y cultura, como le quieran, hay diferentes formas de nombrarlo. Y entonces, esta persona es como que dice, yo lo entiendo, es necesario, y entonces es como hacer un programa para que la parte de autorización del programa y todo eso se dé. Entonces podemos hacer cierta etapa de sensibilización. Claro, excelente. Entonces, Bien. Muy bien, Hilda. A ver, Hilda, y si una empresa quisiera empezar a implementar esta cultura, bueno, además de que puede participar dando sus 3 palabras clave y ganarse una asesoría contigo, que sería genial, ¿no? Para implementar o empezar a implementar esta cultura de la que estamos platicando. Así como tip, ¿cuál sería el primer paso práctico para iniciar este cambio? ¿Qué podrían hacer ellos por su cuenta? Por su cuenta. Además de que luego puedan hablar directamente contigo, aunque no se la... Pues es que, mira, te soy sincera, en mi opinión, o sea, hacer un sondeo de clima laboral es algo como muy importante. Lo que podrían hacer es como recapitulando información con los líderes de lo que han ido observando en cuestión de participación de sus colaboradores, en todos estos, el rumor de pasillo, en todas estas reacciones. De hecho, fíjate que hay situaciones como muy claves. Por ejemplo, si tú haces un evento, ya viene diciembre, y haces un evento de convivencia, desde ahí puedes ir viendo cómo está más o menos esa aceptación de decir, no ir, me parece horrible sus eventos, me parecen esto, el otro. Sí, la verdad es de que todo eso... Hay gente que dice, ay, no, yo no quiero ir a eso. Sí, sí, sí. O hay gente que es súper notorio que si va a haber rifa, va, pero en cuanto acaba la rifa se van.
Y además, poder hacer como este tipo de... porque de hecho los líderes están muy presionados justo en la participación de su equipo en cuestiones institucionales. Eso es un hecho. Y un líder que su equipo no participa, es un líder que empieza a tener como un cierto dedo en el renglón, ¿no? O sea, de Claro. ¿dónde está tu equipo? ¿Por qué no está tu equipo? ¿Por qué es el otro? Pero así es justo con la intención y el afán de comenzar a implementar cosas que mejoren. Pues el primer paso sería esa comunicación con sus líderes y poder empezar a poner así como ciertos puntualmente, vas a ir haciendo tus renglones de observación y pero no hay nada como la parte de aprovechar y hacer algo, pues sí, muy más formal y estratégica, es la palabra estratégico, de un diagnóstico de clima laboral para no quemar antes tus cartuchos con intentos Claro, porque de alguna forma no tienes experiencia y no sabes cómo abordar a los colaboradores, ¿no? Con este tipo de cosas, pero bueno, ya como a nivel gerencial o de líderes de la empresa que te digan, oye, no, pues es que hay mucha apatía de la gente, no participa, no comunica, y ya ahí ya te da un termómetro de que algo está pasando y que necesitas hacer un cambio, ¿no? Entonces, pues ya con eso como que se dan una idea al menos para que digan, pues sí necesito este servicio. Y en ese sentido, bueno, pues ya pues prácticamente estamos terminando el podcast. Ahorita vamos con la cápsula y el ejercicio que comentamos. Pero antes me gustaría que dijeras, Hilda, tus redes sociales, compartirlas por si alguien dice, conecté con esta información, me encantaría hacer un cambio de este tipo, pudieran contactarte por redes sociales, ya posteriormente pues ya se contactarán de otra forma, ¿no? ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? Sí, claro. De hecho, lo que más me gustaría es que te hagan contacto a través de mi página web, que Excelente. es www.destellos holísticos, así junto, destellos, ya te les platico por qué dice destellosholísticos.com. www.destellosholísticos.com. No se les olvide la H, de holísticos. Ajá. Y en el LinkedIn, o sea, y también vía LinkedIn, eso es como que, pues a nivel así de empresa y profesional, además es como más, tengo la facilidad de comunicarme, de conectar y de poder como tener así. Como Hilda Obregón. Ajá, de hecho justo ahorita lo que quería era darles ¿cómo se llama tu dirección de LinkedIn? Ok, estás buscándola. Sí, ahorita te la paso. Sí, el enlace, ¿no? O sea, donde te pueden... Sí, justo. Encontrar. Y y bueno, yo creo que eso es así como... Igual lo podemos poner también en los comentarios, pues lo reforzamos cuando ahora sí que en el primer comentario tú misma puedes poner ahí contáctenme y ahí pones nuevamente pones tu red social o tu página web y ahí en tu página web hay forma de contactarte, ¿no? Me imagino. Sí, completamente. Entonces, bueno, es la página web, o sea, lo repito, www.destellosholísticos.com. Y en LinkedIn solamente me quería saber cómo, pero está Hilda con el guión, Obregón, guión, Ugalde. Ok. Hilda-Obregón-Ugalde, para que si quieren contactar a Hilda y a profundizar en este tema o que tengan una asesoría inicial en donde ustedes puedan evaluar si necesitan bueno, ahora sí que aunque no lo necesiten ya es obligatorio, entonces yo sí sería muy importante pues tener una asesoría de alguien que ya sabemos que maneja esto, porque realmente creo que no hay muchas personas que manejen esta temática, ¿no? De implementar esta norma 035 a través de estas metodologías que tú manejas. Entonces, bueno, yo es la primera persona que conozco que lo hace. Entonces, y mira que sí estoy conectada con la normativa y cosas de esas, pero bueno, pues qué bueno que nos das a conocer este tema
que las personas que lo vean también lo conozcan y que, bueno, en un momento dado puedan contactarte porque estamos en desconocimiento total de que tenemos esta, pues de alguna forma, aunque no se escuche bien, pues esta obligatoriedad, ¿no? Pero que la podemos transformar en algo, como dices, resignificar, ¿no? Esta parte de la obligatoriedad a algo mucho más agradable, De ¿no? filosofía, Claro. de conciencia y de productividad, pero con base a un sentido mucho más humano, ¿no? Buenísimo, Hilda. Y Pues oye, muy bien. algo que digo, sé que se oye horrible, pero es importante decirlo, la Secretaría anuncia en el 2026 si va a haber mucho más supervisión. Van a apretar tuerca. Sé Y la, que, sé que hay multas muy altas, ¿no? sí están en UMAS, pero equivalen a 500, llegan a 500,000 pesos. Entonces, Eso sí lo había escuchado, porque como tenemos los programas de capacitación y de certificación por parte de Conocer, sí yo ya había escuchado que ya los programas de capacitación dentro de las empresas que tienen más de 15 empleados son obligatorios, que no puedes no tenerlos porque si no los tienes y te llegan a revisar, sí, las multas están muy altas, pues ya 500,000 pesos. Imagínate una multa, te puede quebrar eso, o sea, un negocio, sí, porque porque una empresa de 50 colaboradores va a tener la misma multa que una empresa enorme. de 15, Entonces, para ¿no? una empresa mediana, pequeña, sí puede ser culminante. Claro, sí, ¿no? Entonces, pues ya estamos en noviembre, vayámonos preparando para que esto de la capacitación a los colaboradores de tu empresa, no la dejes pasar, ya empieza a hacer tus planes, empieza a contactar personas que se dedican a eso, y bueno, me imagino que Hilda también de alguna forma, implementando estos programas, cubre esta parte, ¿no? Entonces, no sé si cubre el 100% o no, pero bueno, ya es como una base que te va a ayudar además a ser más productivo, ¿no? Es que la parte más innovadora de esta NOM 035 es la preventiva. Y ese sí es mi expertise al mil. Porque esta parte te digo, hay otra parte de la normatividad laboral pero de todas formas se va a revisar y va a estar ahí, que ya son condiciones del colaborador, o sea, horarios, descansos, situación de su empleo de ahí, demás, pero a donde le están poniendo un énfasis muy, muy importante es qué estás haciendo para el bienestar de la salud de tu colaborador, su bienestar emocional, su fortalecimiento, su atención. Y literalmente mencionan las técnicas, y se menciona mindfulness, se menciona... Wow. Está muy Qué padre. gran paso, ¿eh? Qué gran paso para, Sí, para tener un país o una empresa más consciente, ¿no? lo Y merecemos que todos. claro, no, es como cambiar la mentalidad del país, o sea, y qué padre, digo, porque al final, pues te vuelves una persona más consciente, más feliz, una empresa más en armonía, ¿no? Donde trabajas con gusto y no por obligación, donde puedes, como tú dices, resignificar tu trabajo que no te gustaba por algo que disfrutas, ¿no? Entonces está padre. Sí, sentir que tu lugar de trabajo es un lugar que también te enriquece, te fortalece y no nada más te exprime, ¿no? Claro. Es Sí, totalmente la diferencia. sí, Y claro. hoy, bueno, pues el director, el líder de equipo, hoy está en una organización, pero mañana va a estar en otra. Y qué mejor que ya esta cultura te asegure que a las que vayas de una u otra forma, de un estilo u otro, pero esto lo vas a tener siempre. Claro, buenísimo, Hilda. Pues muy bien, pues vámonos con la cápsula, ¿qué te parece? A Ah, la ver. tercera palabra. No, esa ya vamos a decirla hasta Ah, el final, bueno. final, final. Porque si no, luego ya se me van. Así que pónganse atentos, o sea, todavía falta la tercera palabra clave, esa la digo yo, pero o sea, casi la digo, bueno, ya en el momento en que me acuerde de cuando ya estoy cerrando el podcast, después de la cápsula, ¿eh? Porque yo te escucho, por supuesto que te Muy escucho. bueno, Y buenísimo, esta vez gracias por digo seguirme.
se le olvidó, ya no la dijo. Y no, sí la dice, ustedes no se preocupen. En el último segundo, pero la dije. Sí. Sí, la varío en donde la pongo. A veces la digo de luego después de la cápsula, a veces después de que ya digo lo ultimito que voy a decir, o donde comparto también mis redes sociales, etcétera. Pero el chiste es que pues estén atentos, que lo vean completo para que no se me vayan, porque al final, pues bueno, siempre es importante escuchar, ¿no? Ahora sí que lo último que les comparto. Muy bien. Claro. Y bueno, a ver, Hilda, platícanos un poquito, ¿cómo podemos llevar a la práctica esto que platicamos? Mira, yo le llamo cápsula de sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué sabiduría? Pues porque es cuando ya realmente llevas el conocimiento a la práctica. De nada te sirve absorber un conocimiento, estar en 20,000 cursos, si no lo llevas a la práctica. Por eso a mí me gusta esta sección, porque entonces algo de lo que, con una cosa que se lleven las personas, cada uno, yo creo que ya pusimos un granito de arena, ¿no? Entonces, si logramos que las personas hagan esta práctica o el ejercicio o la frase, lo que sea que captemos de este podcast, buenísimo, o sea, ya se llevaron algo, pero en la práctica, no nada más acá en conocimiento, que al final, pues no, digo, a lo mejor te ayuda a nutrir tu mente y tener una mejor mentalidad y es bueno, pero hay que llevarlo a la práctica, hay que hacerlo todos los días. Entonces, a ver, platícanos cómo podría ser este ejercicio. Pues se me ocurre compartirles un ejercicio que pueden hacer y que realmente genera transformación y que es súper sencillo. Es que estaba pensando en que pues eres como líder de un grupo, o sea, que llegas a tu oficina y hay 2 personas, 3 personas, o simplemente estás tú, o que ya te vas a disponer si haces home office y demás, pero está muy ligado a las personas para el inicio del día. O sea, una cosa es los rituales que tú tengas desde que abres los ojos, que ojalá y sean realmente muy positivos. En esos rituales de abre el ojo y despierto, el primer tip que te quiero dar es que sonrías. Sonríe. Parece algo súper sencillo, pero te quiero platicar. Si tú sonríes, pero una franca sonrisa. Y además, tu cerebro automáticamente le empieza a avisar al cuerpo y dice, todo está bien, estamos bien, ¿no? Entonces, trata de, en lo que despiertas, te vas moviendo, que poniéndote tus pantuflas para ir a bañarte, lo que sea, trata de mantenerte sonriente por lo menos de 2 minutos. Y en verdad, ese mensaje para tu cerebro va a ser un cambio importante para ti. Parece como que algo súper sencillo, pero también te quiero decir, acuérdate que las cosas más poderosas realmente son sencillas y solamente nos necesitamos a nosotros como herramienta. Entonces, bueno, ahí tenemos un tip de abre el ojo y lo primero que hago es sonríe y en esa sonrisa, o sea, vas a ver que también se va a quitar ese chip rapidísimo o esa reacción de la preocupación, el pendiente, y el otro. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es uno. Y una vez que ya estuviste en el asunto de prepararte, que si un poquito de prisa o mucho de prisa o que si cualquier cosa, antes de empezar a comenzar a abrir mi mail o empezar a, me comunico con tal persona o empiezo a tomar como mi cuenta de esto, lo que sea. O sea, regálate literalmente 5 minutos de sintonización para que tú puedas comenzar tu día sin desfasado a tus labores. Tienes que darle justo ese inicio a esa parte de concentración, de mantenerte realmente presente. Entonces, son estos 5 minutitos en donde tú, si puedes, y ojalá poner una musiquita a gusto. De hecho, si estás en una oficina, hazlo una filosofía, hazlo como el inicio de día, todos 5 minutos antes de que le hables al cliente, antes de que hablas esto, antes de que me vengas a dar el reporte de tal cosa. Entonces, estamos ahí
y nos damos estos 5 minutos en donde puedes poner, de hecho, un video de YouTube que sea meditación de 2 minutos, de 5 minutos, o sea, mindfulness para iniciar el día de 2 minutos, 5 minutos, y hazlo. Realmente es, respira profundo, cambia el ritmo de tu cuerpo. Ya estuviste en una preparación y acción para llegar al punto de inicio ya en tu cuestión intelectual y cuestión laboral. Ahora hazlo de una forma realmente plena y tranquila. Entonces, regálate esos minutitos, te van a llevar, ese tipo de videos te van a llevar a respiraciones profundas. Quiero decirte que el tip de la respiración para poder realmente ir bajando y calmando el nivel de estrés o el nivel de tensión, la clave es que inhales de manera muy profunda y que la exhalación trates de que sea realmente prolongada. Si tú respiras, inhalas en 5 segundos, que tu exhalación logre llegar a los 10 segundos sin que te incomodes. Si llegas a los 7, a los 8, está perfecto. Entonces es regalarte este momento, sentirte, centrarte, conectar con este ritmo tranquilo de respiración va a hacer que toda tu parte fisiológica llegue a ese punto inicial de muy buena forma. Pasan esos 2, 3, 5 minutos, no necesitas más que eso. Abres tus ojos y ahora sí, ahí comienzas tú. ¿Qué dijo el doctor Joaquín Pérez del pedido de... Y así. Ya tu día, ¿no? Tu día normal, digamos. Uno es para ti, un tip basiquísimo, buenísimo y con un montón de sustento científico orgánico. Y el otro es un tip que puedes ser bondadosa y compartirlo con tu equipo de trabajo. Buenísimo. ¿Vale? Sí, que empezar antes de que, como tú dices, antes de que tomen la llamada, empiecen a hablarle a un cliente o se salgan a vender o lo que sea, y hagan ese pequeño ejercicio de tomarte esos minutos para hacer respiración. Bueno, yo conozco que la respiración ventral te ayuda muchísimo a relajarte, ¿no? Y pues también a enfocarte. Entonces te quitas ese estrés que traes encima y ya sales más con otra actitud, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Consentirte, escuchar tu respiración, ir sintiendo esa tranquilidad, te vuelves sumamente eficiente. Acuérdense, las personas más eficientes, brillantes de este mundo tienen un buen entrenamiento mental. O sea, no hay atleta que en su entrenamiento no lleve toda esta fortaleza de realmente estar justo en el presente de manera consciente. Es solamente así cuando se logra realmente esa eficiencia, esa eficacia y la plenitud. Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda. La verdad es que sí, nos llevamos esta actividad que es muy sencilla realmente y la podemos integrar muy fácil a nuestras vidas, pero también a nuestros colaboradores, ¿no? En los negocios o en donde trabajes, aunque no seas dueño, pero tal vez eres líder de un equipo o tengas alguna personal a tu cargo y ya con que tu equipo esté entonizando aquí, pues ya es un paso, ¿no? Entonces, pues buenísimo el ejercicio, muy sencillo, realmente no te cuesta nada más que tomarte unos minutitos que no te van a quitar absolutamente nada y te van a dar muchísimo. Entonces, muchísimas gracias, Hilda, de verdad, por toda esta colaboración y todas tus aportaciones. Muy interesante conocer la otra cara de la moneda, ¿no? De la obligatoriedad de una norma, porque pues de llevarla de una manera tan armónica, ¿no? Creo que es muy bueno, la verdad. O sea, está buenísimo que lo puedas hacer de esta manera. Te agradezco muchísimo haber asistido a este podcast. La verdad que estuvo muy bueno, la verdad la información muy interesante. Y bueno, pues ahora sí que nos despedimos y agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo para nosotros. ¿Qué te parece si hacemos un aplausito? Sí. No, pues también muchas gracias. Creo que tu podcast está fabuloso y estás dando como de manera muy bondadosa también de muchos aspectos de la vida, contribuyendo al bienestar y al crecimiento y fortalecimiento de
de todos nosotros, ¿no? De todas nosotras. Entonces está padrísimo, muchas felicidades. Y Muchas gracias. Y bueno, pues para quien considere que podemos ahí platicar, hacer cosas interesantes en su organización y también a nivel personal, ahí estoy en destellosholísticos.com. Excelente, para que por ahí obtengan más información o puedan tener algún acercamiento en donde ya pudieran ustedes plasmar qué problemática tienen y cómo en un momento dado Hilda los puede ayudar a mejorar y solucionar esa situación. Pues gracias, Hilda. Un placer haber estado contigo. Ya ves que siempre es muy agradable tu charla. Muchísimas gracias. Igualmente, Moni. Hasta luego. Bye, gracias. Y bueno, la tercera clave del día de hoy es felicidad. Por supuesto, no podía faltar esta maravillosa palabra que, bueno, finalmente venimos a disfrutar la vida, a ser felices, no a sufrir. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este episodio te aportó valor, suscríbete, dale like, comenta y comparte para llegar a más personas. Recuerda las 3 claves que dijimos el día de hoy para que las comentes y te hagas acreedor a esta maravillosa asesoría que te puede ayudar muchísimo a mejorar el clima laboral de tu empresa y no solo eso, también cumplir con esta norma que hoy en día pues ya para el 2026 viene con aplicación al 100%. Por mi parte me despido, les agradezco muchísimo haber asistido a este episodio y los espero en la siguiente emisión.